al doctor Víctor Cruz. Él es sismólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, a quien le agradezco muchísimo estar en contacto con la audiencia, con usted, con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio. Dígame. Doctor, gracias. Gracias. Se ha desatado en redes sociales pues una gran cantidad de especulaciones sobre el tema de los sismos, desde luego, hablando de que viene otro gran sismo, que no sé cuánto. Es verdad y sabemos que no se pueden predecir los sismos. ¿Qué respondemos a la gente que está jugueteando con esa posibilidad? Bueno, efectivamente no es posible, como usted ya lo dijo con toda claridad, y quiero repetirlo, saber cuándo, dónde y de qué magnitud será el siguiente terremoto. Eso no se ha podido lograr durante muchas décadas de estudio de muchos expertos en el mundo. ¿Sí? Entonces, la ruptura de este sismo en particular, un sismo moderado, digamos, un sismo que no es particularmente grande en el contexto nacional, digamos, lo normal, la secuencia normal de los eventos que estamos viendo es lo que hasta hoy ha ocurrido, es decir, un evento principal como el de anoche y las réplicas que todos conocemos. Ahora bien, por cierto, doctor, ¿cuántas réplicas van al momento? Hablábamos al inicio del noticiario de 259. Pues bueno, en este preciso instante no estoy al tanto, solo tiene la información del servicio y ahora mismo estoy en el coche, no sé la cuenta última, pero debe ser de ese orden. Pero bueno, más allá de eso, lo importante aquí es que es cierto que no se puede nunca, de hecho, descartar, estrictamente hablando, la posibilidad de que ocurra un evento significativo, digamos, en un futuro no tan remoto. Es decir, esto es muy poco probable, pero es probable. Por poner un ejemplo, en 1962, en mayo de 1962, justo en la misma zona epicentral de este terremoto, muy cerca de Acapulco, ocurrió lo que conocemos como un doblete, es decir, dos terremotos más de una magnitud muy comparable. El primero fue magnitud 7, el segundo 7.1, es decir, la misma magnitud que el de ayer, y separados por unos cuantos días de distancia. Entonces, evidentemente, eso no quiere decir que en esta ocasión se va a repetir el mismo escenario, ni mucho menos, pero simplemente es para ilustrar que estos dobletes pueden tener lugar. También en el 82, si mal no recuerdo, en la zona de Pinotepa Nacional también hubo un doblete, un par de terremotos de magnitud comparable y significativa, con pocos días, semanas de separación. Doctor, desde el punto de vista científico, en pocas palabras, resulta imposible predecir un sismo y mucho menos hablar de una fecha, una hora, un lugar determinado para que esto ocurra. Creo que es necesario que ustedes insistan en desmentir una vez más esta creencia de que septiembre es un mes donde tiembla en México. Y hay quien dice, en plan de entre broma y veras, que en lugar de septiembre debería decirse septiembre. Entiendo. A ver, es imposible, muy difícil, digamos, combatir esta idea popular que fundamentada en la evidencia de que han habido al menos dos coincidencias notables, la del 19 de septiembre de 2017 con respecto al evento del mismo día de 85 y el de ayer con respecto al 8.2 del 7 de septiembre del 17. Sí, son dos grandes coincidencias, pero no dejan de ser coincidencias. La probabilidad de que esto haya ocurrido, esas dos coincidencias hayan ocurrido, es muy pequeña, pero no es nula. Es decir, es posible, por remoto que sea, la posibilidad es posible. No hay ninguna causa física hasta hoy documentada, explicada, fundamentada en el mundo, porque hay mucha gente que estudia las relaciones causales, los orígenes, los procesos que dan origen a los terremotos, que permita explicar, ¿no?, o decir que efectivamente es más probable, físicamente hablando, que ocurran sismos en septiembre que en cualquier otro mes del año en México. Ninguna razón física. Doctor Ortiz, doctor Cruz, perdón, hay un azoro, por decirlo de alguna manera, de muchos de los que aquí vivimos, que anoche con el temblor tuvimos oportunidad de ver tomas en donde se mira el horizonte nocturno de la Ciudad de México y en el fondo resplandores. Hay quien habla de que eran choques de cables de alta tensión, cuyo resplandor se reflejaba en un cielo
vamos, con nubes, etcétera. ¿Realmente a qué se deben estas luces? ¿Qué tienen que ver las luces celestiales que se han visto durante los sismos? Sí, bueno, primero que nada hay que precisar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el día de ayer, que cuando ocurrió el terremoto, estaba lloviendo, como ha llovido casi todas las tardes, noches en la ciudad. Por lo tanto, para empezar hay que saber distinguir si se trata o no de simples relámpagos, ¿no?, como suele haber siempre que llueve en la Ciudad de México, para empezar. Ahora, esto lo digo como algo que hay que tener siempre presente si uno pretende documentar una observación que pudiera estar en este caso relacionada a un terremoto. Ahora bien, es cierto también que históricamente, desde hace muchas décadas, sismólogos han reportado, científicos han reportado observación de luminiscencias asociada a la ocurrencia de terremotos. Se ha tratado de, a pesar de que es una materia relativamente polémica, incluso en el ámbito académico, porque no es fácil, digamos, objetivamente hablando, observacionalmente hablando, asociar una observación de este tipo a la ocurrencia de sismos. Sin embargo, sí hay teorías, hay explicaciones que podrían explicar estas luminiscencias. Debe justamente a la deformación de las rocas, cuando cierto tipo de rocas están sometidas a una deformación importante y sus propiedades químicas son tales que hay muchos elementos ferromagnéticos que al rozar esos granos de la roca entre sí pueden liberar iones, crear corrientes eléctricas. O sea, la roca se puede convertir en una especie de semiconductor que transmite corriente eléctrica, y de ser así, si alcanza la superficie de la Tierra, puede interactuar con la atmósfera, ionizar la atmósfera y eventualmente emitir estas luminiscencias. Esto es un modelo que pretende explicar estas observaciones basadas también en experimentos de laboratorio, es decir, hay razones físicas para pensar que sí es posible que ocurran, aun cuando, repito, en la comunidad académica sigue siendo polémico si es estrictamente asociable a un sismo. Es lo que el fenómeno se llama triboluminiscencia, según dicen ustedes los expertos, y es por la fricción, como usted explica, de partículas presentes en la corteza terrestre que generan estos efectos tanto eléctricos como electromagnéticos. Es decir, la respuesta no es simple y sencillamente porque es el choque entre cables que llevan alta tensión eléctrica, y ese choque, el resplandor del choque se refleja en las nubes. Sí, claro, las nubes reflejan la luminiscencia, ciertamente, pero este es un fenómeno de otra naturaleza. A ver, no quiero decir con esto que acabo de decir que el día de ayer o en el terremoto anterior, el día de ayer, quiero decir, tuvo lugar este fenómeno. Yo no lo estoy afirmando. Quiero decir simplemente que esas imágenes que se han propagado en Internet del día de ayer hay que saber analizarlas con seriedad. Sabemos que estaba bien, una época donde los relámpagos son muy comunes y eso es un fenómeno atmosférico que no tiene nada que ver con la ocurrencia de un terremoto. Entonces, simplemente no estar claros en que no podemos afirmar que esas observaciones se deban al sismo. Ahora bien, tampoco se excluye la posibilidad de que pudieron existir por las razones que ya di. Correcto. Entonces, las rocas de la corteza terrestre tienden a tener ciertas imperfecciones y al ser sometidas a esta fricción sueltan electrones o cargas eléctricas. Esa podría ser la explicación. Si llega a ocurrir un temblor de día, un terremoto, un sismo de día, pues no, es difícil observar estas luminiscencias, ¿correcto? Pues sí, supongo que sí, claro, como si fuera un relámpago en pleno día, pues, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho, doctor. Gracias, doctor Víctor Cruz, por ayudarnos a entender todo este fenómeno y sobre todo enfatizar el hecho de que es impredecible, pues, un movimiento telúrico, ya no digamos un terremoto. Así es, con toda claridad. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Al contrario, buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.